Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Tenemos un grupo internacional. Algunos se levantan temprano y otros tarde. Y merecerá la pena. Me llamo Herb, soy alcohólico. Esta llamada, la llamada de Zoom, este taller se está grabando. Voy a invitarte a que te unas a mí en la oración de hacer a un lado. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual en ti, para tener una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y especialmente contigo. Únete a mí en la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Admitimos que éramos impotentes. Rellena el espacio en blanco. El libro grande dice que el alcohol, por supuesto, eso es la primera mitad del primer paso. Pero este taller está abierto a cualquiera que tenga cualquier adicción o ninguna. Esta noche me ha impresionado rezar conscientemente esa oración apartada en la que se habla de nuestro quebrantamiento. Cada uno de ustedes tiene que identificar la adicción si es un problema o al menos su relación histórica con su adicción. Espero que ahora esté muy claro porque hemos pasado mucho tiempo desentrañando el libro grande, específicamente, literalmente, fundamentalmente, así como interpretando el libro grande, utilizando diccionarios y mis conocimientos en otras áreas y mi experiencia en el proceso general para ampliar, espero, para ampliar tu comprensión de algunas de las palabras del libro grande, algunas de las palabras que se aplican a la adicción, al alcohol, a las sustancias, al proceso. En este segundo componente de la primera mitad del primer paso, nos fijamos en el cuerpo, que es la primera mitad de la primera mitad del primer paso. Hay un guión que separa el alcohol, la adicción de la ingobernabilidad. Creo que la condición humana no es como está redactada en el libro grande. Y lo veremos la semana que viene cuando empecemos a estudiar la tarea 5. Justo aquí al principio y quizás al final. Te recordaré que allí es donde iremos la semana que viene. El martes haré una presentación sobre la tarea número 5. Voy a dividirlo en dos partes porque es muy denso en el libro grande ya que lo voy a desgranar. Si prestas atención a los puntos de la tarea 5, los puntos 1, 2 y 3, el punto 1 son las definiciones, el punto 2 hace referencia a las páginas 44 y 45. Sí, página y media, eso es todo. Pero léelo y resáltalo. Es una maravillosa revelación de una introducción a una comprensión totalmente nueva de la ingobernabilidad. Y luego en la página 52 saltamos un poco.
En la página 52, a ese segundo párrafo lo llamo el párrafo del envenenamiento, porque esa palabra está ahí. Es muy importante que busques esa palabra y al menos tengas una idea inicial de lo que dice tu diccionario que es. La opinión del médico hablaba de un problema corporal y mental, e hizo hincapié el doctor Silkworth. El problema corporal, la alergia, el deseo imperioso, los fenómenos. Una vez que comienzas no paras. Aunque aludió a la mente, no le dedicó tiempo, la opinión del médico, pero sí lo hizo Bill. Páginas 23 a 43. Al examinar el problema de la mente, Bill no habla mucho del problema del cuerpo, pero sí del problema de la mente. Hemos examinado esas páginas en 2 tareas y las he desempaquetado, observando la obsesión, el delirio y la locura. Espero que tengas una nueva comprensión, quizá más amplia y profunda, de esas palabras del gran libro. El conocimiento es muy importante, pero no es fundamental. Tan crítico, debería decir, como la experiencia. Así que espero que hayas prestado atención a la historia de Jim y a la de Fred para ver cómo son iguales y a la vez diferentes. Ilustran que, una vez que he parado, no puedo seguir parado. Jim, que tenía un poco de conciencia pero la anuló. Fred no tenía conciencia alguna, de hecho, utilizó la frase en la que hice mucho hincapié. Extraña mancha mental en blanco. Y al final de la historia de Jim, en la página 37, Bill ilustra su enfoque, su comprensión, su intención con respecto a la palabra locura. Muy importante aquí en el paso 1, pero fundamental para el paso 2. Y concluye, no hay defensa mental eficaz. El conocimiento y el autoconocimiento no te protegerán. Es la palabra. Conocimiento, autoconocimiento y cualquier cosa que puedas hacer con tu esfuerzo humano o con el esfuerzo humano de cualquier otra persona. Este es el objetivo del gran libro. Y primer paso, impotente, no hay elección. Si hay algo que puedas hacer, pensar o sentir o a lo que puedas acceder en términos de poder humano, entonces no eres impotente. Para conectar realmente con eso, hace falta realmente una experiencia, no solo el conocimiento y no solo una conciencia de mi experiencia o de cómo la articulo o de cómo te sientes respecto a la experiencia de otra persona. Esa no es tu experiencia. Tu experiencia, y ese es todo el propósito de la hoja de trabajo mental, es impulsarte a tener tu experiencia. ¿Cuál es tu recorrido absolutamente histórico y tu experiencia práctica sobre una base muy concreta en cuanto a cuándo te detuviste, si fue un día o una semana o un mes o un año o 10 años? Te detuviste intencionadamente, es decir, por una buena razón consciente, y volviste a empezar. Y probablemente lo hiciste más de una vez antes de entrar en un programa de 12 pasos o después de entrar en un programa de 12 pasos. Hay que examinar ambas cosas. Tuve que mirar antes de entrar en un programa de 12 pasos porque antes de entrar en un programa de 12 pasos se me dio el regalo de la libertad del alcohol. No puedo explicarlo, es decir, en términos humanos comprensibles. Es realmente misterioso. Estaba dispuesto a dejar de beber para apoyar la recuperación de mi mujer y nunca volví a sentir inclinación por la bebida. Y no hice nada antes de dejar de beber ni después de dejar de beber, antes de venir a
no hacía nada. No acudía a AA hasta 2 meses después de dejar de beber, y sin embargo no tuve ninguna inclinación a volver a beber. Es solo un regalo, me siento humilde por ello, agradecido. Pero no puedo explicarlo más que utilizando los términos gracia y don, que son un poco cutres en realidad, porque no ayudan a nadie que haya luchado de verdad. Es algo así como, ya sabes, correcto. ¿Qué tienes de especial? No, la verdad es que no. En absoluto, no soy nada especial, pero algunos de ustedes han tenido una experiencia similar de libertad, quizá el primer día que entraron en una sala de 12 pasos. Lo he oído suficientes veces como para creer que es habitual y frecuente. No es que hicieran otra cosa que presentarse en una reunión de 12 pasos de algún tipo, sea cual sea tu adicción. Así que la verdadera clave es, como he subrayado, y esta noche vamos a dedicar todo el tiempo, voy a dejar de hablar aquí dentro de un minuto, pero quería establecer el tono y el contexto porque esta noche quiero que compartas tu experiencia. Es maravilloso hablar de obsesión y delirio y locura y del conocimiento y la comprensión, y sí, eso es bonito, pero intentemos centrarnos realmente en cuál es tu experiencia, experiencia personal, conciencia de esos 2 a 5 minutos justo antes de recaer tras un periodo de abstinencia. ¿En qué estabas pensando? ¿De qué eras consciente? ¿Qué sentías? ¿De qué eras consciente o no? Lo que ocurra después de tomar la bebida es irrelevante, así que no, por favor, no vayas allí. Es solo una historia, y te detendré porque es inevitable lo que ocurrirá después de que tengas o te dediques a tu adicción. Es inevitable que pierdas el control, tal vez no en ese momento, pero desde luego en un breve espacio de tiempo posterior. Así que la verdadera clave aquí es lo que ocurría en mi conciencia. Se trata de la mente en esos primeros minutos, antes de coger la bebida, antes de coger la Magdalena, antes de entablar esa relación, antes de hacer la apuesta, antes de pulsar el botón, sea lo que sea. La hierba es la mía, la marihuana es mi droga preferida, aunque soy alcohólico, y eso fue lo que me puso de rodillas. En cuanto tomé la decisión de fumar, lo hice durante todo el día y me decía, hoy no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Al regresar a casa pienso, necesito hierba. Y en cuanto tomé esa decisión no hubo ningún pero. ¿Ves? Estás diciendo palabras que puede que solo sean las palabras, y no quiero entrar demasiado en la semántica, pero estás diciendo que tomé una decisión y luego perdí el control. Mi experiencia es que no tomas una decisión. Así que de verdad, quiero que me hables de la conciencia en la abstinencia. ¿Tuviste un periodo de 24 horas sin fumar? Por desgracia no puedo recordarlo. Todas son más o menos lo mismo, que las cosas van muy, muy bien y de repente tengo este pensamiento caprichoso de que, oh, sería genial. De acuerdo, pero eso es lo que quiero saber sobre ese pensamiento caprichoso. ¿Qué estaba pasando justo antes de que tuvieras ese pensamiento caprichoso? ¿Y cuánta conciencia tenías en torno al pensamiento caprichoso? Esa es exactamente la palabra adecuada. Creo que tenía conciencia de ello, pero hay una vocecita dentro de mí que dice, oye, sigue adelante y hazlo. Lo veremos luego. No, eso es todo, así es. Es fácilmente anulable un poco de conciencia, pero llega el terremoto y lo arrastra. Sí, sí, pero mira, desafíate a ti mismo. Dijiste que habías tomado una decisión. ¿De verdad? ¿Realmente tomaste una decisión libre? Tal vez no fui honesto conmigo.
Bueno, exactamente en mi caso, y no estoy seguro de haberlo compartido. Intentas llegar a esto. Mi guía de pasos cuando llevo 7 años sobrio trabajó conmigo así porque yo no podía verlo, no podía entenderlo, no podía experimentarlo. Podría dar definiciones y generalidades, pero finalmente, la tercera vez que estuvimos juntos, después de 3 veces diferentes, perdona, 2 veces anteriores diferentes de 2 horas cada una, repasando la historia de Jim y la de Fred y hablando así conmigo, me dijo, bueno, háblame del domingo. Bueno, el domingo por la noche, mi mujer y yo estábamos bebiendo y dijimos, está interfiriendo en nuestras vidas, así que no bebamos de lunes a viernes, ni siquiera beberemos el viernes por la noche, porque queremos proteger el fin de semana. ¿De acuerdo? Ella también tenía problemas con la bebida, así que pactamos. El lunes cuando llegué a casa estaba bebiendo, así que demonios, se acabó el trato. Bebí. Y el lunes por la noche tomamos esa decisión. El martes empieza la jauría. El martes por la noche no regresé a casa porque bebía, así que ella también bebió. El miércoles por la mañana, cuando tomamos el café juntos, dijimos que el miércoles por la noche, el jueves por la noche, el viernes por la noche, no íbamos a beber. ¿Oyes el ritmo de esto? Tomamos la decisión de no beber, entonces tomamos la decisión de beber. Y por último, me hizo esta pregunta. Herb, ¿tomabas una decisión el lunes por la noche, el martes por la noche, el miércoles por la noche, el jueves por la noche y el viernes por la noche? ¿O estabas secuestrado por un pensamiento de, oh, bueno, ella está bebiendo, o, oh, bueno, estoy con mi jefe, o, oh, bueno, empezaré mañana, o, oh, bueno, será diferente, le he dado demasiada importancia? Por eso la palabra secuestro es tan perfecta, Lo es. porque creo que ambas cosas son ciertas. O digo que voy a parar sabiendo que miento, sabiendo perfectamente que no va a ocurrir, o me secuestra un pensamiento. Prefiero pensar que me secuestraron. En primer lugar, creo que es un pensamiento más sano porque está fuera de tu control. Y cuando te secuestran no hay control. Es como si se hubiera apoderado de mí sin mi permiso y sin mi conciencia. Y esa tercera noche, cuando por fin me hizo ser tan específico y pasar el tiempo, fue doloroso ser tan redundante a la vez que tan meticuloso sobre él. Pero de repente explotó en mí. No estoy eligiendo en absoluto. Me siento abrumado por algo en mí que no puedo controlar, ni siquiera con mis propios pensamientos o fuerza de voluntad, y durante las 48 horas siguientes viví con una sensación de ansiedad y fatalidad. 7 años sobrio. A eso me refiero. No digo que todo el mundo tenga que tener esa profunda experiencia dramática, pero fue entonces cuando comprendí que la fuerza de voluntad es una decisión, y aquí no hubo decisión, como hablas de utilizar la palabra secuestro. Sí. Y si llamarías a eso honestidad con uno mismo o al menos conciencia, diría que era consciente de mí mismo, pero mentía a todas las demás personas de mi vida, incluso a las personas con las que solía hacerlo. O la conciencia no tenía ninguna en ese momento porque no estaba conectado a la fuente, a un poder superior. Esa es tu explicación ahora, pero mirándolo en retrospectiva, quiero decir que sí lo había, No era muy fuerte. y la conciencia era solo una conciencia y se lavaba fácilmente. Sí. Sí. Bueno, sí sé que cuando empezó la pandemia. Así que estoy en Deudores Anónimos. Es uno de mis programas. De acuerdo. Y al principio del programa me di cuenta de que donde me debatía compulsivamente era en los costosos talleres empresariales. Así que de verdad, hice una abstinencia de eso. Y al principio de la pandemia asistí a multitud de estas cosas gratuitas que no son más que experiencias de inscripción para comprar un programa caro.
Antes de la pandemia, ¿tenías intención de no matricularte en estos cursos? Yo diría que sí. Entonces entré en una especie de desmayo por miedo. Háblame de la primera inscripción. Te has abstenido de inscribirte. Estás en deudores anónimos. Este es uno de los puntos desencadenantes para ti. Has tomado una decisión. Te has abstenido de inscribirte en uno de estos eventos y te has inscrito en él. Quiero conocer tu conciencia antes de inscribirme. Bueno, no acabé inscribiéndome como para pagar, pero me inscribí en varios de los gratuitos y me obsesioné con si lo haría. Espera, espera, ya estás en tu racionalización y negación. Espera, 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 espera. ¿Importa que sea gratis? No lo creo. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Ves? Ese es el detonante. Es gratis. Y tuvo un comportamiento blando que dijo que no iba a tener. Continúa. No te costó dinero. Ahí es donde. No sé si ese es el punto desencadenante o no, pero adoptaste un comportamiento que dijiste que no ibas a hacer. Ahora vamos a suponer que era legítimo porque era gratuito y por tanto solo te aprovechabas de él, desde luego dadas las circunstancias de la pandemia. Dime entonces, ¿te matriculaste entonces en algo que te costó dinero? No lo hice. Oh, ¿cuál es el problema? El nivel de ingobernabilidad y consumo obsesivo no estoy libre. Y luego puede que sea el otro grupo. Y puede que sea el otro grupo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces la gratuidad es un problema porque no se trata de dinero, se trata de la compulsividad de participar en los actos. Lo veo. Sí, es una lucha por encontrar la solución. ¿Sabías que entonces en el momento en que se produjo la pandemia y sobre la inscripción en estos eventos se estableció una compulsión o fue algo que descubriste? Es algo de lo que era consciente y no me había dedicado a ello durante varios años. De acuerdo. Y entonces creo que es en términos de ese poco tiempo. ¿Por qué dije que sí que podía beber este tiempo? Creo que tenía una especie de pánico congelado del que ni siquiera era consciente. De wow, qué mierda. De acuerdo. Pero mis ingresos no sé de dónde van a salir. Será mejor que encuentre una solución. Esto es, un tipo de frenesí. Ahora vuelvo al primer registro del primer libre evento. ¿En qué pensabas y de qué eras consciente cuando te inscribiste en eso? Creo que acabas de empezar a describirlo con lo del miedo. Bueno, el primer pensamiento que me vino a la mente fue que otra persona tiene una solución a la que yo no tengo acceso y necesito comprometerme con ella. Suena muy racional. ¿Te vino a la mente o a la conciencia algún pensamiento de que, de hecho, tenías un historial de compulsividad con respecto a este tipo de registros? Y cito, tengo que tener cuidado, así que esta vez lo llevaré mejor. Sí. Y lo que realmente se me acaba de ocurrir es que no quiero admitir que soy impotente ante eso. Bueno, ¿cuál era tu conocimiento de tu historia en el momento en que te inscribiste en este primer evento gratuito? Me he matriculado sin haber ahorrado para ellos, o sea que a veces han sido compras compulsivas sin saber realmente cómo. Así que estás diciendo, creo que para mí que no tenías mucha conciencia de tu historia en el momento en que estabas rodando, esto era el comienzo de una pandemia. Estás lleno de miedo y esto se te ofrece gratis. Y mira, necesitas tener alternativas.
y ni siquiera pensaste en su peligro potencial. No consideré su peligro potencial. Cuéntanoslo. Háblanos de esa consideración. Es decir, eso viene con su propia bola de ingobernabilidad, debo decir. No se trata de ingobernabilidad. Estamos hablando del problema mental, no estamos hablando del problema de la fuerza de voluntad. Ya veo la diferencia. De acuerdo, es justo. Para que yo entre en esas sabiendo que van a molestar, vender algo caro, un miedo y una vergüenza que ya está en su lugar y la preocupación. Bueno, y si quiero esa cosa y luego siento vergüenza de haber hecho que no puedo permitírmela, pero ni siquiera me hago una pregunta del tipo, ¿cómo podría permitírmela en realidad? Y luego está la complejidad de, bueno, ¿me saldrá rentable? Y realmente he recibido mi dinero. Lo que siento es que sí. Más bien, permíteme otra pregunta. ¿Habías tenido que hacer anteriormente este tipo de discernimientos en los que acabaron mal para ti? No sé por qué dudas, porque fuiste tú quien me dijo que tenías antecedentes de compulsividad. Entonces, ¿cómo puedes dudar ahora cuando te hago esa pregunta tan sencilla si alguna vez has tenido un historial de compulsividad? No me lo he inventado, me dijiste que esa era tu historia. Acabas de decir que se acabó mal. Si es compulsivo, lo es. Y no te gusta. Yo lo interpreto mal. Si solo es intenso y siempre acaba bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos hablando? O es un problema o no es un problema. O te comportas de un modo que no quieres o no te comportas. No puedes tener las dos cosas. Entonces, Entonces, cuando levanté mi mano, era solo para reconocer ese momento de miedo. sí, Cuando pasa eso, ni siquiera me doy cuenta de que el miedo me impulsa. exacto. Y pienso que estoy siendo un riesgo o estoy siendo una persona de negocios responsable y el discernimiento vuela por la ventana. ¿Cuándo te das cuenta de que te estás dejando llevar y de que fue una elección malsana por tu parte? ¿Acaso fue hoy cuando estaba haciendo mi trabajo de pasos con mi padrino? Dije, oh Dios mío, Entendido. esto es miedo. Sí, claro. Eso está empaquetado aquí. Es como una falta de autoconciencia de lo que se siente ahora. Ahora creo que lo hemos descifrado. Desde mi punto de vista, eso es. Esa es una experiencia, ves, que te dejaste llevar por el miedo, que no eras consciente de tomar decisiones que eran contrarias a las decisiones que habías tomado anteriormente. De eso se trata. Sí. Y me imagino que como el miedo es un motor del que ni siquiera soy consciente, probablemente por eso hay una dosis tan grande de vergüenza, una indecisión que surge que justo Explorarás eso más profundamente cuando lleguemos al paso 4 y nos centremos realmente en el problema del miedo y en la fuente de los miedos, y te llevaré muy profundamente. La forma en que lo expreso es que el trabajo que nos presenta el libro grande y la forma en que yo lo he experimentado penetra en el inconsciente. Así podremos ver realmente por debajo de la conciencia las motivaciones e impulsos inconscientes que están creando nuestros problemas en nuestra vida, como acabas de experimentar. sí, tengo la sensación de que hay pánico a que no haya suficiente para mí.
Claro, claro, claro. Muy bien, pues gracias por trabajar y no retroceder. Te quedaste allí. Estoy bastante seguro de que no era bonito. Te costó bastante hacerlo, pero hiciste un gran trabajo quedándote ahí y trabajando con eso, así que muchas gracias. El problema con el que lucho ahora es la nicotina. De acuerdo. Han pasado un par de años y yo fumaba hace 25 años y nunca me lo había planteado, y luego lo retomé hace 2 años cuando estaba en trauma con esta relación en la que estaba. De acuerdo. Y es algo que yo puedo ejercer la suficiente fuerza de voluntad como para dejar de hacerlo durante un tiempo. Pero entonces, Espera, concretemos ahora. Así que la nicotina es un problema. ¿Tienes una compulsividad con respecto a lo que sea que estés fumando? Supongo que es fumar. sí, en realidad es vaping. Sí, vaping, bien. ¿En los últimos 3 meses has tenido algún tiempo consecutivo sin nicotina? Sí, lo he hecho. Bueno, cuéntame. Bueno, hace ya 7 días que estoy libre de eso. Sigue siendo libre, ¿no? Ahora quiero saber cuándo recaíste después de la libertad, ¿verdad? Fue justo antes. Dime, ¿cuántos días has tenido? Probablemente solo 2. Maravilloso. Has tenido 2 o 3 días de libertad y ya estás. E intentas intencionadamente no usar un vapeador. ¿Estás en un programa de anonimato nicotínico? En realidad, apenas Nicotina Anónimos. Así que la respuesta es no. Así que lo estás intentando por tu cuenta, tratando de lidiar con tu nicotina. No, 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 no. No quiero caprichos. No quiero historias. Quiero que respondas concretamente a mi pregunta. Escúchame. Tuviste 2 o 3 días libres de nicotina. Lo estás haciendo por tu cuenta sin ningún programa ni apoyo. ¿Sin ningún programa ni apoyo? Sí. Y estás en otro programa de 12 pasos. No, esto es todo lo que hago. Pero tengo a Dios en mi vida. ¿Cómo lo sabes? Espera, espera. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me hice cristiana hace unos 30 años. ¿Tienes una práctica espiritual? Tengo un espíritu enorme. Fui al seminario. Soy licenciada en teología. Yo también fui al seminario. Me declaré agnóstico. Así que Sí, no, y quiero decir no. no quiero oír la historia. Quiero saber ahora, tuviste 3 días, supongamos, de abstinencia de nicotina y recaíste. ¿Qué pensabas o sentías o de qué eras consciente justo antes de vapulear? Sí, bueno, estaba haciendo los deberes y me ayudó mucho responder a esta pregunta. Algo me entusiasmaba y quería perpetuar ese entusiasmo. Sí. Y así como yo quería ese subidón. Muy bien, quería recompensarme, quería darme un capricho. Quería, ya sabes, alimentarme. Sí, sí. Y antes de vapear, ¿de qué eras consciente en cuanto al vapeo? Estaba pensando en lo genial que va a ser esto. Lo voy a hacer y me voy a sentir muy bien. Y es como si me diera cuenta de que todo es mentira, ¿verdad? Como si me creyera esta mentira. Pero no te diste cuenta, te quedaste en la mentira. Verás, fuiste secuestrada por la obsesión, el pensamiento de que es mentira que lo estoy celebrando y esto será un capricho muy bueno. ¿Y alguna vez habías tenido ese pensamiento en una recaída anterior cada vez que no podías ver la mentira? Y siempre solo va a ser esta vez. Me detendré más tarde. Puedo hacer lo que quiera. Sí, esa es buena. Me da igual. Sí, esa también es buena, no me importa. Me preocuparé de eso más tarde. Y cuando estaba haciendo el ejercicio, lo último que pensé realmente fue que, de todas formas, no tengo mucho valor. Vaya. De acuerdo, sí. De acuerdo. Sí, sí, Así que tal vez me mate, igual voy a morir de todos modos. sí. Sinceramente, eso es.
Has dado una maravillosa letanía concreta de los tipos de pensamientos y sentimientos que cada uno de nosotros tiene. Es un gran resumen. Pero ¿cuánto control tenías sobre esos pensamientos o esos sentimientos? Personalmente, absolutamente cero. Sí, quiero decir, la respuesta es que he vapeado y tengo un historial de vapeo. Después de mentirme a mí mismo de esta manera, sin saber que me estoy mintiendo, incluso después de hacerlo, sin recordar que me mentí a mí mismo. Mi única manera de permanecer libre es seguir caminando con Dios. Cuando me desvío de eso en mi cuerpo, tengo problemas. Sí. Y parte de las partes móviles que veo en un programa de 12 pasos que son el beneficio es que tenemos un compañero de rendición de cuentas y tenemos una hermandad que nos apoya y tenemos una metodología definida, el camino por el que caminar, y esas tres cosas son capaces de mantenernos protegidos, no conscientes. Casi dije que nos mantenía conscientes. No. Crea un escudo espiritual para que estemos protegidos de nosotros mismos. Absolutamente. Es una disciplina. No uso el término disciplina. Sí, porque no es una disciplina. Para mí es como una disciplina espiritual. Depende de lo que signifique eso. Es un regalo que me hacen de una neutralidad. Bill utiliza la palabra neutralidad. ¿Sí? Puedes oír, por supuesto, cómo me esfuerzo por mantener a todo el mundo en un canal para hablar específicamente de su experiencia concreta, en lugar de abordarla con el contexto y la historia. Así que hazlo lo mejor que puedas, pero yo seguiré utilizando mi piquete. Adelante. Estoy abierta. Soy una comedora compulsiva y llevaba unos 2 años y medio de abstinencia. Llevaba 3 días sin contactar con mi padrino porque estaba en un campamento Reach A, un campamento de baile, y volvía a casa conduciendo por la autopista. Sabía que tenía 1 hora y media para llegar a casa. Y de repente me di cuenta de que lo era. Llevo 3 días sola y puedo pasar por el 7-11 y mi padrino nunca lo sabrá. Y, y sabía que ese era un pensamiento peligroso. Pero me sentí casi como si estuviera dentro, estaba en trance, sentí como si no tuviera apenas conciencia, como si probablemente tuviera un 3% de conciencia. Estaba en trance. Y recuerdo que pensé, ¿cómo salgo de este trance? Y me metí directamente en el 711 y era como un robot. Y entré y cogí una bolsa enorme de un bocadillo que solía comer varias veces a la semana y engordé 80 libras y que ahora estoy en mantenimiento, gracias a Dios. Pero así fue. No sé. Recuerdo que tenía pensamientos, pero ninguno de ellos podía controlar mi comportamiento. Ese es el tipo de claridad y de detalle y de momento y que tuviste. Utilizaste el término 3% y a quién le importa si fue incluso el 30% o el 1%, pero tuviste algo de conciencia. Porque sabía conducir. Observabas la conciencia y seguías siendo secuestrada. Voy a utilizar de nuevo el término por la obsesión. Sí, era extraño, muy raro. Lo es. ¿Cuánta conciencia o cuánto control tenías sobre ese acontecimiento? Ninguna. Me sentía como poseída por un extraterrestre, y así fue. Yo estaba en el asiento de atrás viendo cómo el cuerpo entraba en la celda, y me fui. No pude parar. Y en realidad no querías hacerlo, pero observabas un poco de resistencia. Pero no fue así. No fue así. No había tensión en esa resistencia. No. El trance era placentero. Casi como si
Es casi como si me anticipara o me diera una experiencia del alivio que tendría. Al final me metería a la comida. Sí. ¿Lo habías hecho alguna vez en tu pasado? Creo que dijiste 2 años y medio de abstinencia antes de eso, 2 años y medio de abstinencia. ¿Has tenido alguna vez ese tipo de pensamiento y sentimiento y antes? Y la recaída y nada de eso te vino a la mente como, oh, este es un comportamiento antiguo. Sabía que era viejo, pero no podía evitarlo. Todavía iba. Oh, allá voy, allá voy. Ya he visto esta historia antes. Esto ya lo he visto antes. Y de repente fue como si no tuviera control sobre mi propio coche. Eso es aún más poderoso. Lo es espeluznante. Sí, En realidad llevo fuera más de 39 años. Sí, esto ha sido un gran problema. sí. Eso es. Me dio la sensación de que hay una guillotina colgando sobre mi cabeza con un gatillo disparado y no tengo ningún control sobre cuándo va a caer, sino que podría caer sin previo aviso. Durante 48 horas tuve esa sensación dominante de fatalidad y desesperanza. Sí, Vaya, sí, eso puede ocurrir en cualquier momento. si no estoy protegido. Sí. Si no estoy protegido. Y ese es el sentido de tener una conexión con el poder distinto de nosotros mismos. ¿Y dirías que ese escudo protector del que hablas lo es? No se puede entender. Simplemente se da cuando seguimos las instrucciones. Se da como un regalo y no porque sigamos instrucciones, pero hay algo en las condiciones previas de ello que cuando terminas el paso 9, Bill puede decir con absoluta certeza, nos coloca en una posición de neutralidad. Sí, Y no podemos hablar de ello en términos que tengan sentido. de acuerdo, te lo agradezco. Es un misterio. Sí, es un hermoso misterio, gran ejemplo concreto. Muchas gracias. Dejé de beber. Tomé la decisión de dejarlo. No sé lo que ha pasado. Ya no tenía antojos. Simplemente desaparecieron. Entró en el programa y nunca volvió a beber a los 30. Fumar me costó, pero al final tomé una decisión y dejé de hacerlo. No sé, ¿se trata de un poder superior o simplemente pude tomar una decisión? Sí. Grandes preguntas, por cierto, y no hay una respuesta real. Podríamos inventarnos cosas, pero no hay una respuesta real. Adelante. De acuerdo. Así que ahora con la comida tuve algo de abstinencia, pero bueno, no se trata solo de comida, también es mi comportamiento, mi incapacidad para mantener mi palabra conmigo misma. Sigo diciendo, voy a hacer ejercicio, voy a caminar, voy a comer verduras, voy a hacer mi ensalada y luego no lo hago y pienso, ¿por qué no lo estoy haciendo? Parte de eso va a ser un gran diálogo de preguntas y respuestas en la ingobernabilidad, pero quédate con la comida porque ahí es donde indicaste que probablemente haya un vocabulario de adicción paralelo. Es cierto. Eso es lo que tú has dicho, solo repito lo que has dicho. Y quiero que te centres ahora en una adicción. Y has dicho comida, así que es bastante sencillo. ¿Estás en un programa de 12 pasos por adicción a la comida? No, ahora no. Entonces estás intentando controlar tu alimentación por tu cuenta, algo así como con una dieta adecuada o algo así, ¿verdad? Intento conseguir la voluntad de volver al programa de alimentos. Has estado en una, así que ya lo sabes. Lo sé. ¿Tuviste algún éxito en ello? Sí, tuve 4 meses. Tuviste 4 meses. Háblame del final de esos 4 meses. ¿Qué ha ocurrido? Por favor, Llegó la Navidad. dímelo a mí. No, quiero saber sobre qué día fue. ¿Fue el día de Navidad o el día anterior? Puede que empezara en Acción de Gracias. Ahora no es Navidad, sino Acción de Gracias. Háblame de Acción de Gracias. ¿Fue el día festivo o el día anterior? Probablemente fue un par de días antes. Muy bien, 2 días antes de Acción de Gracias. Supongamos que es martes. Estás deseando que llegue el día. Espera, porque es evidente que no lo has pensado. Voy a ayudarte a pensarlo por ti y por los demás.
El martes antes de Acción de Gracias cumples 4 meses de abstinencia en un programa de 12 pasos. ¿Qué sentiste? Bueno, en cierto modo me sentí bien porque estaba perdiendo peso y había dejado el azúcar, que tengo una enfermedad autoinmune. Necesito dejar el azúcar y la harina. Me sentí bien, pero no me gustaba el hecho de que es como, nunca voy a poder comer lo que quiero comer. Sí, sí, sí. El libro grande sugiere que no tengamos la idea acechante de que seremos como los demás. Ninguna noción al acecho. Tenías una idea al acecho. Querías ser normal. Sí, ya aprendí algo. La trama se complica. Llevas 4 meses de abstinencia. Te alegras de ello, biológicamente. Parece que incluso es algo saludable para ti, de lo que eres muy consciente. Háblame de la recaída del martes o miércoles antes de Acción de Gracias. ¿Qué ha ocurrido? Empecé a fantasear y a pensar en lo estupendo y divertido que es comer lo que me da la gana. Claro que sí. Ay, Y cuanto más pensaba en ello, más sabía que iba a ocurrir. Y entonces me dije, esperaré hasta después de las vacaciones y volveré a empezar. correcto. ¿Y llamaste a tu padrino para hablarlo? No, no lo hiciste. Incluso dudó, deseaba tanto decirme una mentira. Olvídalo, no me acuerdo. Sí, De todos modos, tengo un padrino amable que siempre tiene la puerta abierta para mí. correcto. La comida es buena porque realmente es una adicción. Escucho el pensamiento apestoso. Sé que tengo esos pensamientos negativos y luego tengo esas compulsiones, como dijo esa mujer. Hace poco fui al 7-11. Fui a echar gasolina y corrí y me dieron estos pequeños donas y luego me comí uno y sabía a mierda, así que los tiré. No desperdicio mis calorías. Correcto. En fin, pero no podía creer que estuviera haciendo eso. Y Twinkies. Hace años que no como Twinkies, pero es que soy como una loca. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tú? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Te has comprometido cuando has comprado los donuts hace poco? Bueno, puedo decirte que una de las cosas que me pasa es que no quiero sentirme impotente. No quiero sentirme impotente. Muy bien, resiste todo lo que puedas. No parece una buena idea. No es una buena idea, pero tendrás que resistirte todo lo que puedas. Me pregunto qué significan la derrota y la rendición. También me pregunto qué significan la perdición y la desesperanza. Sí, parece una paradoja porque No, no es una paradoja, es una conclusión lógica. No es paradoja ni misterio. me siento desesperada. Pues sí, pero no tienes remedio. Eres impotente, pero no te sientes desesperada. Perdón. Aún tienes la esperanza de que aquí haya una fórmula. Una vez que consigas la combinación adecuada de cosas, serás normal. Hay una gran frase en el libro sobre eso que utilizo como palanca para hablar del pepino y el pepinillo. Probablemente me hayas oído hablar de ello. ¿Sabes lo del pepino y el pepinillo? Dime otra vez qué le pasa a un pepino cuando lo metes en 1 litro de salmuera durante una semana. Sí, se convierte en... ¿Cuánto tiempo después de sacar el pepinillo de la salmuera vuelve a convertirse en pepino? Odio esa historia. Pero eres un pepino y no tiene por qué gustarte. Mientras te resistas a ello, seguirás teniendo el comportamiento que te crea ser un pepinillo. De verdad, lo estoy entendiendo. Pero sigo teniendo la duda sobre mi comportamiento en mi falta de disciplina. Sí, lo estudiaremos en las próximas 2 semanas. Lo veremos desde otra perspectiva. Así que respira hondo e intenta incorporar, interiorizar lo que acabas de decir y hacerlo real para ti, porque no creo que sea real para ti todavía. Pues créeme, acabas de astillar un trocito de algo grandioso. Usaba un martillo muy grande. Muchas gracias. ¿Has tenido un periodo de abstinencia?
Desde mi primer año, hace 16 años, sí. Y después ha sido intermitente, pero he tenido periodos de abstinencia. Simplemente no los cuento. Y hace poco mi padrino quiere que rinda cuentas. Y ahora estoy en el 8º día, pero voy a hablar de los tiempos anteriores. Hazlo. En el último año. Oh, sí, sí, día de San Patricio. De acuerdo. Al salir. Mirando hacia atrás, veo que pensar en la comida, sobre todo en las patatas fritas, es una señal de alarma. Es decir, empiezo. Espera. Antes de que oigamos toda la historia, y ya sabes, quiero oír algo de ella, pero antes del día de San Patricio, ¿cuánto tiempo estuviste en abstinencia? Me pregunta si no lo sé, pero dame una cifra. Diré 2 semanas. Muy bien, 2 semanas de abstinencia. Estás en un programa de 12 pasos. Es muy significativo para ti. Y viniendo al día de San Patricio. ¿Y cómo ocurrió lo que te hizo recaer? No puedo creer que haya probado un aperitivo, es decir, yo no como aperitivos. Pues parece que sí. Cuéntame lo que pensabas antes de tomar el aperitivo. Sabes, tengo que decir que lo vi y lo cogí. No hay pensamiento. Ni siquiera comes aperitivos y sin embargo fuiste a por ese sin pensártelo 2 semanas después de abstinencia en un programa de 12 pasos, un compromiso de abstinencia. No comes entre meses y fuiste y cogiste uno sin pensarlo. Sí, Está bien. de acuerdo. Y entonces espera, ¿qué pasó cuando cogiste eso y comiste y que no era bueno? Eso no importa. ¿Qué pasó? Inmediatamente me siento fatal, es decir, de inmediato. Bueno, luego hice todas esas otras justificaciones y racionalizaciones sobre las verduras que tenían todas esas cosas y pensé, bueno, se supone que debo comer verduras y lo conseguí y comí mucho, entonces como más de lo que debería. Así que apretaste el gatillo sin ninguna premeditación. Eres Fred, la historia de Fred está ahí, ¿verdad? Está bien, Has comido algo que ni siquiera querías ni te gustaba, pero te ha servido de punto desencadenante. y me llené y dije, no volveré a hacerlo. Y 3 días después fui a otro restaurante con la familia. Sí. Y yo que pensaba que iba a ser tan buena, pedí la proteína, pedí el almidón y pedí las verduras. Y entonces llegó ese plato de pollo chisporroteante y alguien de la familia dijo, no te vas a comer todo eso, ¿verdad? Y de repente pensé, caramba, no hay mucho pollo en esos huesos y me meto en todo tipo de racionalizaciones. Si me meto, Pero ahora estás secuestrada. Verás, te secuestraron en lo del día de San Patricio. Y luego hay una continuación de eso. De alguna manera realmente has perdido la atracción que tenías, ¿verdad? pues sí, ese fue el principio, ese fue el viaje. Sí, por así decirlo. Pero en lo que realmente me metí fue en que es solo mi rebeldía y mi naturaleza rebelde y desafiante salió a la luz. Y pensé que era lo que tengo que hacer. Pero mira, aquí estás hablando de una racionalización de que estabas enfadado, eras rebelde, todavía tenías poder de decisión. No. Cuando tomaste ese aperitivo sin ninguna preconciencia, premeditación, ¿de acuerdo? Se apretó el gatillo y estás condenado. No hay nada que puedas hacer. No se trata de que seas rebelde. Solo eres tú protegiendo tu ego. De acuerdo, es cierto. Sí. Y hay una cosa más que ocurrió aparte de estas 2 ocasiones, y es que yo estaba muy disgustada por algo. No recuerdo exactamente qué, pero lo era de verdad. Algo ocurrió, estaba muy disgustada, y allá vamos. Creo que pensé que había tomado la decisión de que lo único que iba a ayudarme era ir a la tienda y comprar esta determinada cosa. Fui a la tienda y lo compré y pensé, los frutos secos son un alimento de atracón para mí. No compro frutos secos. Los compré y pensé, bueno, están en la cáscara.
Y toda la racionalización, lo único que haces es reforzar la historia original, ¿de acuerdo? Y das diferentes razones por las que recaíste, porque tienes tantas ganas de decir, si no tuviera la perturbación, si no tuviera la tensión, si no tuviera la personalidad odiosa, entonces estaría bien. No, no es verdad. Estás jodida. Mierda. Sí, esa es la respuesta realmente adecuada. Así es. Verás, y creo que tomé una decisión y a sabiendas compré esta comida de atracón. ¿Sigues pensando así basada en nuestro diálogo? Bueno, no solo este diálogo, sino todos los diálogos que ha habido anteriores al nuestro. Es que no se trata de conciencia, no se trata de conocimiento, no se trata de fuerza de voluntad. Y no tomé ninguna decisión. Me hizo, supongo, por así decirlo. Sí, de alguna manera, por eso necesitamos una relación eficaz con el poder. Sí, eso. Sí, ya lo sé. Digamos que ayer en la reunión alguien estaba hablando de comida y tú dijiste algo sobre estás en esto. No sé cómo lo has dicho, pero básicamente has dicho que estás en esto por ti mismo. Meditas para sentirte mejor. De todos modos pensé, tal vez soy yo, tal vez solo sea yo. Mucha gente piensa que esto es un programa de autoayuda o que trata sobre el desarrollo humano y es absolutamente lo más alejado de ello. Sí, Sí, creo que no podemos hacer nada para ayudarnos. Ese es el punto de este diálogo y de los que hemos tenido hasta ahora. gracias. De verdad, gracias por eso. Has puesto detalles reales en la historia y es de esperar que la gente pueda identificarse con eso en su propia adicción. Y mi adicción es el alcohol, pero en realidad ahora va a pasteles de azúcar, ya sabes, comida. Lo intentaba. Intentaba equiparar la comida con el alcohol. Bien, excelente, sí. Y lo entiendo en mi cabeza, pero no funciona en mi vida real. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Participas en un programa de 12 pasos para la adicción a la comida? No estoy... ¿Te diste cuenta recientemente de que podrías tener un problema con el azúcar o la comida? Sí. De acuerdo. ¿Has tenido éxito? Un día o dos o tres gestionándolo como crees que debes hacerlo. Como 2 o 3 días, y cuando encuentro algo que me apetece comer, me lo como. ¿Y tú qué opinas? Espera, espera. ¿En qué piensas justo antes de comértelo, después de 2 o 3 días de éxito? Me digo, un poco no hará daño. Exacto. Ya está, sí. Y una vez que descubriste que un poco sí dolía, tuviste éxito a parar de entonces. No, Exacto. Así es. Pero has repetido la mentira, ¿no? sí. Ahí va. No hace falta que sigamos hablando, francamente. Eso es. Pero ¿cómo no me digo la mentira? Es decir, esa es la pregunta correcta. Así es. No sé la respuesta. Bien, y este proceso proporcionará la respuesta. He estado dando la respuesta regularmente, cada vez que la gente concluye. ¿Qué he dicho hoy como respuesta a este problema? Veamos. Lo que creo haber oído es que necesito un poder superior a mí para que me ayude con eso, no para ayudarte. Perdona. No ayudarte. No para ayudar. No, te sientes sola y perdida. Necesitas un poder que te proteja. Es para protegerme. Es muy diferente. Sí, y lo escribí. Bill lo dice tan claro como puede ser en las páginas 84-85. Nos colocamos en una posición de neutralidad. Y déjame decirte que quiero eso porque lo tengo.
con el alcohol. Exacto. Así es. No recuerdo haber trabajado tanto. Creo que por muchas razones. La adicción a la comida es la más difícil de tratar y de mantener. Estoy convencido de eso. Sí, así es su naturaleza. Sí, Pero todas las personas que me han precedido en el día de hoy, me han ayudado al menos a comprender que el problema es mayor que mi buena voluntad. y por eso le dedico tiempo, porque es muy importante no solo escuchar la historia de cada individuo, sino llegar hasta el fondo de la historia para escuchar el pensamiento y los sentimientos y la mentira y el engaño y la deshonestidad que conlleva, y ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Exacto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Desde la perspectiva de Al-Anon, muchos problemas de control, pero también ahondar en fantasías complejas como mecanismo de escape. En realidad, escribí dos experiencias diferentes con la abstinencia. Uno preprograma, otro en programa, el otro en programa. De acuerdo, sí, hagámoslo. 1. 6 días de abstinencia. Lo que es, ¿cómo defines la abstinencia? No te permitas ninguna fantasía. No permitirme salir de mi esfera para intentar controlar y manipular una situación con el fin de obtener el resultado que deseo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Se produce una llamada telefónica, llamada de mi madre, y me da información de que es una preocupación mía. Y entonces me veo atrapado en una situación de legalmente está estipulado que no puedo actuar por mi cuenta, saltando e intentando controlar. Ponerse en contacto con mi abogado y seguir ese camino llevaría a más. Más llamadas y más correos electrónicos. ¿Qué detona el evento? El acontecimiento desencadenante es estar completamente fuera del ser, no tener control sobre una situación que quiero controlar. Estoy aterrorizado por el bienestar de mis hijos. Me aterra cómo se refleja esto en mí, la vergüenza de la situación. Es la espiral, pero tienes 6 días de libertad. ¿Correcto? Te llaman por teléfono. ¿Y cuáles son tus pensamientos y tus sentimientos y tu conciencia sobre tus 6 días de libertad y tu compromiso de abstinencia y de no hacerlo? Sí, quiero decir, porque todo lo demás es historia interesante, pero es solo historia y, como tú dices, complejidad. Así que intento centrarme en el tipo de sustancia comparable, la pérdida de control. Como tantos otros igual a mí, tantos otros han compartido. Esta noche siento que renuncio a mi serenidad, me está dejando como puedo verlo. Adiós. Porque mi único objetivo es que tengo que hacer que este sentimiento se detenga, tengo que hacer que desaparezca esta sensación. Esta falta total de control me va a comer. ¿Habías tenido esa conciencia de tener que tener esa sensación de control en épocas anteriores de abstinencia y recaída? No desde que ingrese al programa. Antes del programa siempre era simplemente hago lo que quiero. Tengo el control de esta cosa, ya sabes, soy Oz. Escúchame bien, pero ahora en el programa soy consciente de estos desencadenantes, soy consciente de eso. Bueno, tú lo has dicho. ¿Cuánto tiempo llevas en el programa con 6 días? ¿Cuánto llevamos? ¿Unos 4 meses? Así que lo habías hecho. ¿Tuviste recaídas en esos 4 meses?
Bueno, pero dijiste que no tenías ninguna experiencia de recaída en el mismo sentido de pérdida de control, entonces debe ser diferente. Perdóname. Me refería a antes de entrar en el programa, con cada recaída desde que estoy en el programa, desde que me lo tomo en serio, sabes que puedo darme cuenta de cuándo me estoy alejando de mi serenidad. Así es. ¿Notaste aquí, en este acontecimiento concreto que estás describiendo, que te alejabas de la serenidad? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Debía haber alguna diferencia? ¿Hubo alguna diferencia? Una diferencia mínima, lo suficiente como para acordarme de eso. Espera un momento, haz una pausa. ¿Con quién puedo hablar? ¿Hay alguien en el programa con quien pueda discutir realmente? ¿Lo usaste? En realidad sí, y tuve que pensarlo un segundo. De acuerdo, pero estás utilizando este ejemplo como ejemplo de recaída. Y todavía no oigo la recaída porque entonces ignoré todo lo que debía hacer y envié el correo electrónico al día siguiente. Llevó algo de tiempo. No fue en la llamada ni después de ella. Tardó un tiempo en llegar a ser. Genera vapor. Me tomé un tiempo antes de decir, ¿sabes qué? Yo me encargo de esto. Boop, y envié el correo. Puede que lo escribiera ese primer día, pero le di entre 12 y 18 horas para que se marinara. En el tiempo entre la llamada telefónica y redactar el correo, asumo que el correo es evidencia de una recaída. Entre el momento de la llamada telefónica y el correo electrónico, ¿hiciste alguna oración? Sí, ¿Hablaste con un padrino sobre eso? sí. Y sin embargo recaíste de todos modos. Sí. Muy bien, ¿qué te pasa? Es curioso, he hecho una marca cada vez que le dices eso a alguien. Si fuera un juego de beber, estaría en el suelo, y te lo agradezco, eso es lo mejor. Lo que me pasa es que necesito reforzar mi defensa espiritual. ¿Puedes? Para eso vine. Bueno, para eso estamos todos aquí. Sí, era una pregunta con trampa. No suelo hacerlo. Sí, y así es. Cuando hacemos este trabajo, de alguna manera conectamos eficazmente con un poder distinto de nosotros mismos, no porque hagamos el trabajo, sino porque hay algún tipo de condición previa, y esa es la única palabra que puedo utilizar. Pero hay una condición previa que nos prepara para recibir la gracia, aunque la gracia se da sin condiciones previas, estoy muy seguro de ello. Entonces, sí, eso es exactamente. Así que con todo el poco de conciencia y un poco de oración y un poco de charla de padrino y tú, a ti, lo perdiste. Sí, exactamente, de eso se trata. Si no somos la página 43, llegará un momento y un lugar en que no tengamos una defensa mental eficaz. Más claro, no hay. Y sin embargo, hace falta este tipo de diálogo para que la gente lo entienda existencialmente, experiencialmente. Sí, Quería contar la experiencia de la última vez que bebí en Alcohólicos Anónimos. Sobrio 57 días. Y yo había dado la instrucción. Una de las instrucciones era leer la opinión del médico todos los días. Y no tenía pensado en absoluto beber esto un día que volviera a mi ciudad natal, y yo tenía fobia a la bebida y había destrozado mi vida juvenil de una forma horrible. De nuevo tenía una fobia absoluta.
Un amigo me invitó a una reunión social muy pequeña en la que no creí que hubiera alcohol, ya que nos invitaron a pasar por la puerta. Resultó que la gente estaba bebiendo y alguien me ofreció una cerveza nada más para empezar. Y en ese momento, mientras esto ocurría, me entró el pánico y no tenía ningún deseo de beber. Y tanto es así que por mi mente corrían pensamientos sobre cómo podría evitar o escapar de la situación. Pensé en fingir una locura total, correr por la calle gritando lo que tuviera que hacer. Literalmente estaba pensando en lo que podía hacer para salir de aquello, y entonces mi mente se apagó. Y no recuerdo haber accedido a tomar la cerveza, ni haberla cogido, ni nada. Perdí completamente la noción de unos 20 segundos. Y cuando volví en mí, por así decirlo, había burbujas surgiendo de la carbonatación de la cerveza en mi estómago, y no recordaba haber bebido. No me decidí a girar, no me rendí, no recordaba haber dicho que no y que hubiera bajado. ¿Era literalmente ese punto en blanco? Sí, eso es muy dramático. El hombre que me llevó por los pasos la primera vez tuvo esa experiencia a los 16 años de sobriedad, tuvo la misma experiencia. No voy a entrar en detalles, pero fue exactamente eso, ese extraño punto mental en blanco del que habla Fred. Y una cosa que también creo que es pertinente de nuevo, literalmente había leído la opinión del médico como dirección de los padrinos cada mañana, posteriormente, 57 veces seguidas hasta ese momento. Sí, bueno, la opinión del médico es relevante después de que tomes la bebida, no es relevante antes de tomar la bebida. Sí. Leemos el material incorrecto. Sí. Sí, pero esa no es la razón, no. Creo que es un ejemplo muy concreto de nuevo, supongo que la palabra es tan poderosa que seguiremos utilizándola, ser secuestrado. Ningún pensamiento en absoluto, con 57 días y esta fobia y esta conciencia y esta resolución, y ni siquiera recuerdas haberlo pedido, y mucho menos haberlo bebido. Sí, exactamente. E incluso justo después de que terminé y supe que había terminado, fue como si me diera cuenta de que me habían secuestrado y no podía hacer nada. Pero claro, eso era la alergia, solo quería compartirlo. Gracias. Llevaba 11 años sobrio y soy alcohólica. ¿Y qué pasó conmigo? No pensaba en nada. Estaba en el supermercado un sábado por la mañana, en la cola, y me di cuenta por primera vez de que en el supermercado tenían todo el alcohol en la puerta principal. Y pensé, ¿por qué tendrían el alcohol en la puerta principal? Cualquiera podría conseguirlo y salir por la puerta. Y mientras pensaba eso, me pareció ver mi color favorito, que era el magenta y todo ese licor marrón. Vi magenta y dejé mi cesta llena de comida en la cola. Caminé hacia allí, di la vuelta a la botella y ponía pasión. Ni pensar. Me dije que necesitaba un poco de pasión. Entonces pensé, no soy alcohólica, tengo 11 años de sobriedad. En el libro decía que algunos de nosotros podemos no serlo. Cogí todo el paquete de 4, volví a la línea y preparé el paquete. Pasión. Y seguí recto como si nunca hubiera pensado en la locura que ocurrió 11 años antes de recaer. Así ocurrió. Es una historia muy pintoresca, no es un juego de palabras. Por supuesto, el juego de palabras es intencionado con el magenta. Te secuestró el color, y eso era el detonante que puso en marcha todo el proceso de la recaída. También es una historia muy concreta, muchas gracias. Dejé de beber, creo que fueron entre 6 y 8 semanas. Y luego iba a un bar y salía con unos compañeros de abajo. Nunca fui a bares cuando bebía. Tenías la intención de no beber. En ese momento no bebías y fuiste al bar para estar con tus amigos. Exacto. De acuerdo.
y era mi cumpleaños. En un momento dado, en el bar, el camarero me invitó a una copa. Por supuesto dije, no, no voy a beber, ahí tienes. Entonces me dije, tal vez pueda controlar esto porque no he bebido. Luego mi amigo me invitó a una copa, tomé 2 y me fui a casa. Pues, Oh, no, 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 se acabó la historia. No, 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 la historia ha terminado. Llevabas 8 semanas sin beber y con la intención de no hacerlo, pero fuiste al bar y al principio dijiste que no, y luego, bueno, es tu cumpleaños y te invitaron a una copa y bueno, esta vez no me hará daño, es lo que dijiste. Eso es, no hay nada más que decir. gracias, Herb, ya lo creo. So, Adicción a una persona. ¿y cuál es tu compromiso? Describe lo que significa para ti la abstinencia en tu programa. No involucrarme en absoluto con mi calificador. De acuerdo. Y estás en SLO. ¿Y cuánto tiempo de abstinencia habías tenido? Bien. No, responde a la pregunta. No quiero una historia. Responde a la pregunta. ¿Cuánto tiempo de abstinencia tuviste? Unas pocas semanas. Espera un momento. Tuve unas semanas de libertad. Eso es estupendo. No lo disminuyas. Tuve unas semanas de libertad en la pereza de esta compulsión y de este comportamiento que era fuente de mi sufrimiento. De acuerdo. Tuve unas semanas. ¿Qué causa la recaída? De acuerdo. Recibo una carta suya e hiperventilo. Creo que voy a sufrir mucho. Llamé a una amiga. Dijo, escribe. ¿Por qué no le escribes? ¿Cuál es tu definición de recaída? Quiero saber cómo responder. Entendido. Tienes varias semanas de libertad. ¿Y cuál era tu pensamiento antes de empezar a escribir? Voy a parar esto. Voy a hacerle saber que lo que hace está mal. Entonces tu pensamiento es que vas a enseñarle algo. ¿Habías tenido antes ese tipo de pensamiento que te llevó a una recaída? Ah, sí, intento cambiar. Entonces, ¿alguna de esas informaciones relativas a tu historial de recaídas te llegó en ese momento? No, ninguna. Sí, exactamente, sí. Lo que estás diciendo, sin embargo, es que repetiste el mismo comportamiento de mente que tenías, dejaste de hacerlo conscientemente y empezaste de nuevo sin oponer mucha resistencia. No, y mi primo el doctor me dio instrucciones estrictas. ¿Cómo ha funcionado? No, ¿cómo te ha funcionado todo ese rigor y esa información y sufrimiento y decisión e intención del pasado? ¿No funcionó? Es el punto. Es el punto. Pero tengo mucha ansiedad de que tome represalias. Pero espera, no quiero la historia, no es asunto nuestro. Es tu problema, no lo conviertas en nuestro problema, es tu problema. ¿Y lo has tratado con tu padrino? Muy bien, llama a tu padrino y que te oriente. Sí, gracias. Tengo que ser un poco duro esta noche, pero tengo que manteneros canalizados. Las historias son dramáticas. Lo entiendo, pero este no es el lugar para eso. ¿Cómo me sentiría? Estuve abstinente durante 6 meses y me di cuenta de que lo que ocurría era que empecé a sentirme sola porque me había desprendido de los amigos que participaban, aunque me codeaba con ellos. No me inquietó en absoluto, no sentí el impulso. Y luego me perdí una parte. ¿Cuánto tiempo sin beber? 6 meses. 6 meses. Bien, adelante. Y había estado rodeada de gente que fumaba hierba y cosas así, y yo estaba como, oh, no me apetece hacerlo, pero seguí rodeándome de esa gente. De acuerdo. Entonces dije, bueno, lo he hecho 6 meses, y aquí viene el pensamiento ilógico de que podría hacerlo una vez. Me siento sola, decidí alejarme. Déjame que me pase por allí. Y luego, oh, déjame que me ponga un poco. En caso de que lo quiera más tarde, no voy a hacerlo. Por si acaso no tendré que pensar en eso. Sí.
Sabes, una cosa que quiero decir muy rápidamente que has mencionado y que encuentro muy interesante es que durante este proceso, todo lo que he aprendido hasta este momento, estaba investigando mi relación con mi poder superior y cómo había dejado de tener una. Y era como si intentara hacerlo por mis 4 costados. Y de repente, perdón, por dentro, dije, me rindo. Me rindo. Ya no puedo más. Y empecé con la oración y las lecturas inspiradoras y ¿sabes lo que realmente me ayudó? Las reflexiones seguían pasando por mi mente de mí misma. ¿Dónde no funciona tu vida? ¿Qué esfuerzos estás haciendo? ¿Quieres cambiar? ¿Y realmente estás haciendo cambios? Y entonces me di cuenta de que no, me miento a mí misma. Y fue entonces cuando empecé la meditación y la oración y ya ha supuesto un mundo de diferencia. Solo quería compartir eso. Es estupendo. Ese es exactamente el viaje. Así es. Tenemos que tener la experiencia de que nos pateen la cabeza antes de implosionar y pedir ayuda, y luego hacer las cosas necesarias para mantenernos conectados con la salud. Exactamente. Cuando compartí lo que compartí sobre ser totalmente impotente, esto de estar actualmente centrado en la comida, pero cómo es joderme. La enfermedad nos sorprende sigilosamente, y tal vez no nos sorprenda a todos, pero no, si es así. Nos sorprende a todos, eso es. Creo que es una descripción muy buena. Sí, es como algo sigiloso. Es astuto, desconcertante y poderoso. Sí. Y cuando reconozco que soy impotente ante el alcohol, pensaba que lo era realmente. Soy impotente, mi vida es ingobernable. Y realmente tenía que ver con el alcohol. Pero supe con el tiempo, con la sobriedad a largo plazo, que mi forma de pensar es diferente, que soy diferente de otras personas y que soy corporal y mentalmente diferente en función de cómo reacciono físicamente, Sí. cómo reacciono emocionalmente ante la vida. Y hay áreas en las que eso no es tan malo, pero como que me chocó mucho que como que surgiera con la comida y como cualquier otro, como pequeños comportamientos compulsivos raros, pero algo que me dijiste anoche, y no quiero decir que esto sea como lo que sea, cuando te estaba hablando de la disociación y tener dificultades para seguir y la adicción, y pensé que fue un diálogo muy poderoso el que tuvimos anoche, pero adelante. Yo también dijiste, sin embargo, sí, sí, conocemos la historia trágica, o sí, sí, la tragedia de algo sobre la vida trágica. Tengo curiosidad por saber si eso es lo que te ha llegado. Como no recuerdo, pero intento ayudar a la gente a salir de la narración para llegar al punto de la experiencia de este pensamiento o sentimiento repetitivo que no vemos como un pensamiento o sentimiento repetitivo. Así que sí, desde luego, no pretendía descartarlo o negarlo si eso es lo que sentías. Sabes, tengo que decir que quiero serlo. No siempre quiero ser corporal y mentalmente diferente de los demás, y también lucharé contra eso con otras cosas sutiles. Y es un favor débil a la integridad de una relación con Dios y a la sobriedad. Y Bill lo vio. Voy a recalcarlo ahora porque sus comentarios lo hace totalmente real. Experimentalmente, en la página 30 dice, aprendimos que teníamos que admitir plenamente ante nuestro yo más íntimo que somos adictos. Este es el primer paso de la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como los demás. Hay que destrozarlo porque es espeluznante y aparece en todos estos ámbitos diferentes.
No queremos ser diferentes. No quiero ser diferente aún, pero lo soy. Sí, Gracias, Herb. eso. Es la guinda del pastel. No pretendo provocar ningún alimento. No, no pasa nada. Gracias. Quería hacer una pregunta si podía porque yo... Eso. Tenía esto. Hoy recuerdo por qué me uní, por qué acepté esta invitación, por así decirlo, y estaba a punto de cumplir un aniversario y yo estaba como, oh Dios mío, ¿qué quiero de mi sobriedad? ¿Qué quiero de mi viaje? Y yo estaba como, bueno, estoy a punto de cumplir, ya sabes, 3 años. Si lo consigo, como otras 23 horas y pico. Así que mejor termino mi trabajo de pasos y mejor hago todas las cosas necesarias, los deberes y lo que sea. Y estoy teniendo esta experiencia actualmente donde es muy similar a mi cuarto paso. Siento que los pasos no iban a funcionar para mí, así que solo fue un retraso, pero no a propósito. Y si alguien me dijera que me estaba retrasando, me cabrearía mucho porque no me estaba retrasando. Pero ¿cómo se relaciona esto ahora con lo que estamos hablando de la obsesión y el delirio y el problema mental? Así que no estoy segura, y no dudes en hacerlo. Para acuchillarme, porque yo lo he recibido todo el día y soy fuerte para soportarlo, pero creo que la pregunta es más como un registro de entrada y es no sé, como seguir viniendo o como seguir haciendo las cosas. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, me preocupa que no funcione para mí, Herb. Sí, siento que no va a funcionar para mí. Está bien, puede que no. Serías la única en 27 años a la que no le ha funcionado, según mi experiencia, pero puede que no. Puede que seas bastante única, pero ¿por qué no esperamos un rato y vemos qué pasa? Ya lo intenté. Sí, gracias. Sí, quédate con nosotros. Porque francamente ese es un pensamiento que muchos habrán tenido alguna vez, incluso hoy, y muchos en este viaje, o puede tenerlo, sí. Oigo lo que dice todo el mundo y oigo lo que dice Herb y me encanta su entusiasmo, pero no va a funcionar para mí. Según mi experiencia, no ha fallado ni una sola vez para las personas que terminan el trabajo y llevo 25 años haciendo los talleres. Gracias, de acuerdo. Sí. Eso no es así, eso no son decenas, no son cientos, son miles de personas. Sí. Y te creo que es... Bueno, sobre todo creo que la diligencia con la que te apliques, la consideración con la que te apliques, vas a tener una experiencia enorme. No sé cuándo será y tendrás más de uno. Estoy lista para sorprenderme. Gracias, gracias. Bien, una charla motivadora. Te lo agradezco. Bien. De nada a todos. Recemos la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Sabiduría, la capacidad de ver por las esquinas. Muchas gracias. Hablaremos contigo la semana que viene. Debería ser muy potente para ti, ya que empezamos a entrar en la ingobernabilidad. Muchas gracias.